Ya empieza La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y el mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos, nos escucha en la 94.5 FM, nos puede oír también en www.radiosach.cl. El día de hoy me acompaña en el sonido Alfonso Muñoz, gracias por ponernos al aire. Esta mañana vamos a estar hablando de museo, en particular vamos a hablar de historias de museos solidarios. Vamos a hablar de Pasado Inquieto, que es el trabajo de investigación que se está exhibiendo por estos días en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Es un trabajo de unas curadoras extranjeras que finalmente tomaron contacto con el museo. Bueno, y sobre todo cómo se gestó y en qué consiste esta investigación sobre los museos solidarios, vamos a conversar el día de hoy. Nos van a acompañar Daniela Berger, ella es coordinadora de programación del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, y Christine Curi, co-curadora e investigadora de Pasado Inquieto, estas historias de museos solidarios. Antes de empezar a conversar con ellas, los dejo con música y enseguida empezamos esta entrevista.
Ya están conmigo esta mañana Christine Curi, co-curadora e investigadora de Pasado Inquieto, y Daniela Berger, coordinadora de programación del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Bienvenidas, gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional en Radio USACH. Un gusto que nos acompañen hoy. Gracias. Muchas gracias, Rocío, por la invitación. Bueno, hoy día vamos a hacer una conversación, como yo les decía, internacional. Christine habla un poco español, un poco inglés. Daniela va a ser a las veces de traductora, lo que haga falta. Y vamos a estar conversando de esta iniciativa que indaga en las historias de museos solidarios. Christine, ¿cómo comienzas tú con tu colega a investigar sobre los museos solidarios? Yo, antes de leer este trabajo que están exhibiendo, pensé que solo Chile tenía este tipo de museos, este tipo de colecciones así formadas con donaciones internacionales. Empezaron cuando se encontraron con un catálogo en el 2011, 2008, en Beirut, con su colega Rasha Salti, co-curadora de la exhibición. Y este catálogo se desplegó con información de la exhibición internacional en solidaridad con Palestina, que se había realizado en el 78 en Beirut. Y se dieron cuenta que había sido una exhibición increíble, con más de 200 obras, con artistas representantes de 35 países, más de 30 países. Fue algo increíble. Y dos hechos que les llamaron profundamente la atención fue uno, que fue organizada bajo la sección de artes plásticas de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, eminentemente una organización política. Y en segundo lugar, que hubiese sido avanzada ya la guerra en el Líbano con Israel. Entonces, en un contexto muy complejo de guerra entre ambos países. Claro, y un tercer hecho que las impactó muchísimo y que les llamó mucho la atención fue que no solamente había sido una exhibición, notaron leyendo el catálogo que fue en verdad una iniciativa para la cual los artistas donaron pensando en un museo en solidaridad con Palestina. Entonces llegaron a la pregunta de cómo se forma esta idea de museo, cómo se forma este sueño de un museo para Palestina, para la causa palestina. Claro, y ahí hablando con uno de los artistas que participó, que aparecía mencionado en los créditos del catálogo, Claude Lassag, artista de Francia, con quien tomaron contacto a través de investigación, se dieron cuenta y empezaron a aparecer estos casos de otros museos solidarios en el mundo, sobre los cuales también les contó Claude Lassag, a quien encontraron en París unos años más tarde. Claro, habían entrevistado y habían tomado contacto con organizadores o artistas de, en el fondo, la región árabe, Jordania, Siria, Líbano, por supuesto, y habían encontrado a una, por así decirlo, parte importante de la historia con Mona Saudi, artista jordana que había sido parte de la organización, pero sin embargo hasta ese entonces no había aparecido esta otra parte del resto de los museos solidarios, que sí aparece cuando contactan a Claude Lassag un poquito más tarde. Sí. ¿Dónde más descubrieron que había estas ideas o iniciativas de museos solidarios? Bueno, primero el Museo de la Solidaridad, que se crea, cierto, como idea, como iniciativa en el 71, primeras exhibiciones en el 72 y luego posteriormente del golpe de Estado, desde el 75 en adelante, es denominado MIRSA, Museo Internacional de la Resistencia Salvador Allende, como museo itinerante o en exilio, ¿cierto? Que se enteran a través de la investigación había sido un museo al cual los otros de alguna manera habían mirado o se habían inspirado como modelo solidario, y ello las lleva a, en el fondo, hacer las conexiones con otros dos casos muy importantes, que son el Museo de Solidaridad con Nicaragua. Ha tenido muchos nombres en la historia, pero una iniciativa de solidaridad con Nicaragua, también inspirado en base y de hecho conectado con el museo, con el MIRSA de Chile, y también la resonancia con el caso de museo o de iniciativa contra el apartheid en Sudáfrica, que todos ellos tenían ya sea artistas que habían donado en común o tenían conexiones respecto de las organizaciones, es decir, los casos estaban conectados. ¿Qué pasa con esos museos? Hoy tenemos el Museo de la Solidaridad Salvador Allende con una gran colección increíble, ¿no? Si es que todavía no lo conocen, vayan, uno se asombra de lo que ahí se puede encontrar. ¿Qué pasó con las otras iniciativas? ¿Existen todavía? ¿Se transformaron en museo o fueron más bien iniciativas que iban a esos casos puntuales?
apoyo que se dieron entre los países. In many ways, these museums or Creo que es importante lo que dice Christine porque de alguna manera el estado de estas colecciones hoy día reflejan los estados políticos o las situaciones políticas de los países a los cuales pertenecen. En particular en el caso de esta iniciativa de arte en solidaridad con Palestina todavía no encuentra un lugar. En el año 82, es decir, 4 años después de que se hace esta exhibición que dura un poquito más de un mes, Israel bombardea Líbano, Beirut fuertemente y bombardea oficinas y lugares específicos donde estaba la OLP funcionando, bibliotecas, archivos, centros de documentación, etcétera. Entonces hay ahí un objetivo claro de destruir ese material. Y bueno, va a hablar ahora respecto de los otros casos. In the case of the Art Against Apartheid collection. En el caso de Sudáfrica, la exposición anti-apartheid itineró en los años 80 y luego fue dada como regalo al Estado en el fondo, pero en relación a que los museos todavía no pueden tener discursos desagregados, la colección permanece en el Mayebuye Center de Western Cape University, Universidad de Western Cape, que es un centro que significa en el idioma original vuelta a casa, y que tiene ahí muchísimo material de archivo y de investigación sobre todo el proceso de anti-apartheid, de la lucha anti-apartheid. Entonces permanece ahí en depósitos hasta entonces. Claro, permanece esa colección esencialmente en depósito. Fue exhibida una vez en el Parlamento. Se descolgó el arte, por así decirlo, blanco o racista. Se reemplaza por este arte desegregado anti-apartheid. Luego se desmonta y se exhibió hace 2 años también, pero eminentemente está guardada en bodega esperando un futuro. ¿Qué pasa con Nicaragua? Nicaragua. In fact, Daniela can tell you a bit more because we actually went together. Bueno, como Christine mencionó, tuvimos la oportunidad de ir juntas como parte de la investigación a Nicaragua en diciembre recién pasado y ahí pudimos enterarnos más en profundidad de la historia. Esta colección comienza fuera de Nicaragua, como muchas de las otras, el caso sudafricano importante. Se hace una exhibición en Madrid, en París en el 81 y luego en el 82 se inaugura ya de vuelta en Managua. Se envían casi 200, 300 obras, obviamente hay versiones distintas, en un contexto muy complejo político, social, económico de Nicaragua permanentemente en los 80 y te diría que se despliega hasta los 90 también. Entonces no hay un lugar físico que reciba esta tremenda colección. Se inaugura en el hall, en el foyer, en como la zona de recepción del Teatro Nacional Rubén Darío. Entonces, luego se mueve, hay también ahí como complejidades y digamos silencios, pero se mueve a otro espacio llamado Casa Mántica unos años después, también se exhibe, luego se mueve a lo que es hoy día Palacio Nacional, en donde está guardado principalmente en sus depósitos. Nosotros pudimos ver eso, y hay algunas obras, un pequeño grupo en display en el Palacio Nacional, un par de obras quedan todavía en el Teatro Nacional Rubén Darío, y de nuevo también esperando un poco como por el futuro de esta colección. But currently there's not a proper museum housing this collection. And there's hope that they will reopen sort of this collection to be visible to the public. It's a project that the Instituto Nicaragüense de la Cultura has been working on for quite a while now. Mm-hmm. Claro, el Instituto Nicaragüense de Cultura, con quien que hace las veces un poco de ministro de Cultura, con quien nos pudimos reunir en un par de ocasiones, nos facilitaron acceso a los depósitos, ver las obras, etcétera, hablar con la conservadora de la colección. Nos comunica que hay una intención clara de reabrir este museo. Se dice incluso una fecha estimativa en diciembre de este año. Esperamos que así sea, pero sí que han estado trabajando en la conservación y en la mantención de la mayoría de las obras de la colección. Bueno, todo esto es una investigación tipo detective para descubrir toda una época, yo siento que hubo del arte, ¿no? No sé si hoy día habrían tantos artistas dispuestos a donar para formar un museo con estas características o una colección que vayan en ayuda a países que están en situaciones políticas difíciles o en guerra, como en el caso de Líbano. Bueno, Nicaragua también. En todos los lugares donde se estaban formando estas colecciones. ¿Qué tipo de arte se puede ver? ¿Hay un tipo de arte muy diverso? Very diverse, and that's what's so interesting. I think, for example. Claro, como dice Christine, y me atrevo a agregar, afortunadamente muy diverso.
el arte. O sea, no había en ese sentido una como constricción narrativa de los pedidos. La idea fue en todos los casos lograr colecciones de alta calidad a nivel mundial, de colecciones internacionales, que pudieran, cuyos pueblos sintieran que merecían estas colecciones de alta calidad. O sea, había ahí como un mensaje importante. Entonces, claro, hay desde abstracción hasta figuración narrativa muy clara. En el caso del museo tenemos arte cinético, tenemos arte geométrico, grabado, absolutamente figurativo, otras cosas más literales y otras cosas absolutamente abstractas y más poéticas, líricas. Es decir, de todo, y diversas materialidades y diversas técnicas, escultura, textil, pintura, de todo tipo y formato. En ese sentido, en ello también radica la riqueza de estas colecciones. Y me permito agregar que también en muchos casos se dieron en contextos, en el mundo árabe, muy fuertemente, de otras colaboraciones artísticas también, o sea, revistas, festivales de música, festivales de cine. En Nicaragua muy fuerte la escena de, obviamente, post-alfabetización, poética, talleres de poesía, revistas literarias que circulaban. En el caso de Nicaragua, promulgando la cultura local, el valor de lo local, de lo nicaragüense versus lo imperialista o lo extranjero, ¿no? Bueno, en Chile lo mismo, creo que eso es importante de rescatar también, que operan en esos contextos. And also to add is that when you look at these collections. Claro, y eso Christine comenta que es algo que le pareció muy significativo, es que uno encuentra nombres importantes, podemos mencionarlos, incluso que sea Roberto Mata, Julio Leparc, en términos como de nombres más conocidos, o Carlos Cruz Diez, o Jesús Rafael Soto, nombres importantes, pero también encuentras nombres que no conoces y sobre todo la presencia de colectivos. Incluso hay colectivos que como parte orgánica de su labor rechazan la labor individual. La Alzaya o la Archicoda de Italia, que son parte de la exhibición, promueven una creación colectiva de artistas que en el fondo están fuera del mercado, que no están en la narrativa oficial del gran artista, ¿no? Y en ese sentido es interesante que artistas que tenían gran producción o artistas que producían bastante menos a menor escala en ese sentido, donaron igual con lo que tenían, y participaron de igual manera todos. Y eso es algo que les llamó mucho la atención. And one other note is that if you want to look at the sí, eso es muy interesante también. Otra nota, hoy día Christine tuvo la oportunidad de estar en nuestro depósito y vio la obra que Claude Lazare nos donó al Museo de la Solidaridad Salvador Allende hoy, y es una obra sobre Palestina. Es decir, a través de las obras y en el fondo del significado, del contenido de las mismas, se apunta muchas veces a estas causas solidarias que también se agregan, por ejemplo, la de Vietnam o causas a los cuales los artistas estaban apoyando, como a través de su trabajo. Entonces esas conexiones también se a nivel obra, a nivel matérico, temático. Eran los temas del momento, ¿no? Sobre los que había que salir a decir algo. Las quiero invitar a escuchar música. Vamos a hacer una pausa en esta conversación. Estamos hoy día con Christine Curie, espero pronunciar bien, sí, co-curadora e investigadora de esta historia que estamos compartiendo con ustedes de Museos Solidarios, y con Daniela Berger, coordinadora de programación del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, hablando de cómo se ha gestado Pasado Inquieto. Ya vamos a hablar en detalle de lo que está pasando aquí en Santiago en el Museo de la Solidaridad al regreso de esta pausa.
Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. Les invitamos a sintonizar el programa Caleidoscopio, una mirada al variado universo de la música de concierto con información y comentarios que ayudan a comprender y valorar su diversidad. Caleidoscopio se transmite los sábados y domingo a las 21 horas. Este programa es producido y conducido por Álvaro Menantó. Anatomía de un libro, un encuentro con la literatura y sus mejores exponentes. Esos clásicos de siempre, junto a nuevas propuestas, son analizadas por diversos invitados a través de una conversación amena que incluye la disección de un libro, así como concursos y una puesta al aire de lo que sucede en la escena literaria. Anatomía de un libro, con Galo Gigliotto. El espacio donde la narrativa y personajes variopintos son los protagonistas. Estreno cada miércoles a las 20 horas, con repetición el sábado a las 14 horas. Les invitamos a escuchar Sonata Austral, un espacio de conversación con compositores, intérpretes e investigadores musicales vinculados a la música clásica creada en Chile. Este programa se transmite los lunes y los domingos a las 20 horas. Sonata Austral, un programa producido y conducido por Álvaro Menantó. Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública. Estamos de regreso esta mañana conversando de historias de museos solidarios. Pasado Inquieto se llama esta actividad, esta muestra, esta exhibición que se puede ver en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Historias de museos solidarios, un conversatorio que tuvo lugar hace unos días justamente ahí en el museo. Hoy día nos acompañan Daniela Berger, coordinadora de programación del Museo de la Solidaridad, y Christine Curi, co-curadora, investigadora de los museos solidarios. Quería preguntarles ahora sobre llegar aquí a Chile, ¿no? Porque fuimos viendo primero en el Líbano, revisando lo que pasaba allá en Oriente, luego Nicaragua, Sudáfrica, y finalmente llega la conexión entre ustedes para traer este tema acá a Chile. ¿Cómo se gesta todo esto? Bueno, Christine y Rasha, como te comentábamos, habían tenido la oportunidad de conocer el museo y de trabajar investigando a través de nuestros archivos, primero, que fueron parte de la exposición que realizan en MACBA en 2015 y luego en una posterior versión en el HKW, Haus der Kulturen der Welt, Casa de las Culturas del Mundo, en Berlín en 2016. Como parte del programa público, correct me if I'm wrong, sí, Claudia Saldívar fue invitada a dar una conferencia sobre el museo, en el fondo y su historia y sus cruces con este proyecto, y es ahí cuando se pueden conocer personalmente, con lo cual, por supuesto, Claudia queda absolutamente obnubilada con los alcances del proyecto y las invita a que sigamos colaborando y hacer una exposición años más tarde acá en Santiago. Y es lo que hoy día podemos ver, ¿no? ¿Y de qué se trata? ¿Cómo arman todo esto? Porque es riquísima todos estos años de investigar, de rastrear pistas. Hay mucho que mostrar, siento yo, ¿no? That's the hardest part, is how do you transform the research into an exhibition. Bueno, eso comenta Christine, ha sido una parte, es siempre la parte más difícil de una investigación, sobre todo tan larga como esta. Primero partieron pensando que iba a convertirse en un artículo, en un texto, y luego cuando ya se dieron cuenta, le tomaron como el peso a lo expansivo y gigantesco que se estaba tornando el proyecto. Fueron invitados justamente por Bartomeu Marí del MACBA de Barcelona a convertirlo desafiantemente en una exhibición. Y la tercera versión de ese ejercicio, siempre complejo y desafiante, es lo que podemos ver hoy día en el museo. ¿Qué contiene?
So the exhibition, we say, is an archival and documentary Bueno, la exposición es una exposición que llamamos de archivo y documental, en el fondo, y ahí y operan, creo, muchas capas de información. Te vas a encontrar con documentos, no con originales, no hay vitrinas ni documentos originales, sino que todo lo que está ahí desplegado son copias de exhibición. Hay también fotografías, hay imágenes de prensa, imágenes de archivos que han sido colaboradores de ella, ¿cierto? Hay también videos, los han llamado videodocumentos. Y lo interesante es que también se van escuchando voces, hay sonidos que se van desplegando, que nos van llamando a ingresar, que son muchas veces las voces de ellas, de Rush y Christine, que toman responsabilidad por esta gran investigación que han desarrollado, pero también son, por ejemplo, en tablets, contenidos, testimonios de artistas que también cuentan su perspectiva o lo que recuerdan de alguna de estas iniciativas en las que hayan participado. Es bastante información, pero está muy atractivamente desplegada, me atrevo a agregar. Antes de seguir avanzando con la conversación, quería que, porque no lo hemos mencionado aún, igual lo vamos a reiterar antes de terminar esta entrevista, pero ¿dónde verlo? ¿Horarios? Sí, por supuesto. Lo práctico, el museo, que es precioso, como tú bien decías, es un paseo que vale la pena, está en República 475, abrimos de martes a domingo, de 10 a 6, ahora en horario otoño-invierno, luego ya abrimos un poquitito más tarde. La exposición está hasta el 12 de agosto, hay tiempo para verla. Van a ver entre medio conferencias, proyecciones de films y situaciones pasando que están súper interesantes, que todo puede ser consultado, por supuesto, en nuestra web y en nuestras redes sociales, así que súper invitados, los esperamos. Bueno, para ir a ver esto. Ahora sí, Christine, ibas a agregar. Bringing the research to Chile has been remarkable. Bueno, Cristina agrega que para ella y Russia es muy significativo traer de alguna manera esta historia de vuelta a Chile, ¿no? Que es un poco la historia que impacta, que inspira y que se conecta de manera fuerte con los otros modelos solidarios de museos que están investigando. Si bien la exhibición en MACBA y en Berlín tuvieron sus resonancias para ella, están especialmente emocionadas, soy testigo de estar exhibiendo la muestra hoy en día en Chile y esperan, y lo harán prontamente, están súper emocionadas al respecto, de llevar la muestra a Beirut y a Palestina a continuación. Son lugares especialmente significativos en términos de que para allí fueron creadas originalmente. Y otra cosa que le gustaría mencionar es quizás abrir el llamado a la comunidad palestina residente en Chile, que sabemos que es muy amplia, para que por favor pueda asistir a ver quizás esta otra manera de conectarse entre ambas tierras y entre quizás todas estas historias de Museo Solidario. Otra línea de conexión, no solo en el ámbito político, en el ámbito de la diplomacia, por así decirlo, las relaciones internacionales, sino desde el arte. Quería preguntarte, Daniela, aprovechando que eres coordinadora de programación del Museo de la Solidaridad, además de esta actividad que nos ha interesado mucho conocer cómo se ha gestado esta historia de los museos solidarios, ¿cómo se viene el 2018 en el museo? El 2018 está increíble, digo de cerca. Estamos junto con Pasado Inquieto mostrando abajo la exposición debut. 43 obras se conectan con su colección. Vuelven a casa también, de alguna manera simbólica. Son 43 obras que por diversas razones permanecieron en los depósitos del Museo Nacional de Bellas Artes luego del golpe de Estado del 73, que están volviendo a juntarse con su colección original, que está siendo por primera vez desplegadas como parte de nuestra institución. Hemos hecho, sobre todo las áreas de archivo y colecciones, importante destacar un trabajo de investigación impresionante en conjunto con el CNCR, ¿cierto? El Centro Nacional de Conservación y Restauración de la DIVAM, el Museo de Bellas Artes y una serie de colaboraciones individuales e institucionales. Todo un proceso que muestra y que despliega 4 envíos, 4 momentos. Está la colección Segri, el envío de Estados Unidos, el envío suizo y una serie de obras que ponen también en contexto, que los invito a revisar con una museografía participativa de alguna manera que muestra la documentación de entonces y con una mirada contemporánea, porque somos un museo que todavía seguimos buscando obras, porque somos un museo que siempre tiene una historia compleja, una historia como bien cuenta Christine, de exilio, de regreso, de piezas que se pierden, de cosas que están borroneadas. Esta exposición ha servido también para iniciar una clama pública por obras que están desaparecidas aún. Estamos en proceso de recuperación a largo plazo con obras que están en España, por ejemplo. Entonces,
el ejercicio visual ahí desplegado también es un ejercicio histórico de recuperación no solamente de nosotros, sino que a nivel nacional, que los invito muchísimo a ver. Eso es Debut, que está en el primer piso, desde el hall hasta el zócalo, preciosamente desplegado, y que tendrá un recambio de obras para precisamente poder mostrar estos envíos, que son bastantes obras, más o menos a mediados de año. Entonces inauguramos el segundo ciclo con un recambio de algunas de estas piezas. Y estamos también mostrando a un artista icónico, importante para nosotros de rescatar su práctica, siempre independiente y siempre crítica, que es Víctor Hugo Bravo, con su proyecto Ciudad Negra, que está espectacular. Creo que es un contrapunto súper interesante a estos dos tremendos proyectos utópicos que son Debut de la colección y Pasado Inquieto. Esto es más bien lo que ocurre con la sociedad vaciada de utopía, el desecho industrial, el desastre básicamente humano, la carne destrozada, lo bélico, la violencia, lo filudo de los discursos que se vacían de básicamente el sueño colectivo. Entonces está súper interesante este contraste desde el arte contemporáneo, digamos, más objetual, lo que está allí también en el segundo piso, en el espacio individual. Eso primer semestre. Y segundo semestre, aventuro una colección, como te digo, renovándose en sus piezas, en diálogo con la exposición de barrio que estamos preparando. Este año nuestro, lema que nos mandata es siempre obviamente bajo el eslogan, por así decirlo, original del arte y política. Este año estamos trabajando con la idea de comunidad. Esta como una comunidad quizás transnacional, expandida, pero nos vamos a enfocar también en el barrio República como receptáculo de muchas memorias, de visiones, de autobiografías, de fotografías, de un textil conjunto que estamos preparando a cargo de la comunidad y del área de programas públicos del museo, que están haciendo una labor impresionante. Así que eso se viene en el segundo piso, un poco como la muestra temporal, que se despliega hasta probablemente fines de enero. Y eso convive con la artista contemporánea chilena Claudia González, que desplegará Río Loa, título tentativo hasta ahora, que es una investigación sobre el río, el cauce del río, el lecho y los valles, digamos, circundantes como retículas sociales, como nodos en el fondo, y capas de interpretación social, económica, política y ecológica también, ¿no? Con el impacto de la minería del norte, la historia de esos territorios que han pasado por varias naciones, etcétera. Un análisis súper interesante porque se despliega después en una muestra con tecnología, probablemente con sonido, que convive con estos otros proyectos, también de comunidad, si se quiere. Claro que sí. Qué interesante. Además es muy rico saber cómo se van gestando todas las exhibiciones, porque uno como público va y no se ve todo este trabajo con planificación, antelación, investigación que hay de parte de ustedes, ¿no?
Lindísimas invitaciones para ir a verlos. Entonces te quería pedir, Daniela, reiterar la invitación para ir al museo, los horarios, página web, redes sociales. Sí, los dejamos súper invitados a ver entonces las 3 exposiciones, Pasado Inquieto, debut de la colección, y Víctor Hugo Bravo, que están siempre dispuestas desde martes a domingo de 10 a 6 de la tarde en República 475, Metro República Otoesca. Toda la información de nuestras actividades y también cómo reservar, ¿cierto?, para tener recorridos conversados o talleres y programación adjunta de films, etcétera, en www.mssa.cl, y en nuestras redes sociales también estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, con el mismo nombre de MSSA. ¿no? Exactamente. Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Les quiero agradecer mucho por esta conversación. Cristín, gracias por haber estado aquí. Daniela, gracias por venir a compartir todos estos detalles de la programación del museo. Gracias a ti por la invitación, los esperamos. Gracias. Nos despedimos aquí, nos acompañaron Daniela Berger, coordinadora de programación del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, y Cristín Curi, co-curadora, investigadora de Pasado Inquieto, esta exhibición que se puede visitar por estos días en el Museo de la Solidaridad. Estuvo además Cristín con su colega investigadora hace poquito dando esta charla de las historias de museos solidarios, ¿no? Y cómo hubo estas iniciativas no solo en Chile, sino también en Líbano, para Palestina, en Nicaragua y también en Sudáfrica. Los voy a dejar con música y nos volvemos a encontrar en la próxima emisión de La Hora del Museo.
Esto fue La Hora del Museo, un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.